sobre la Panamericana. Lo que te estamos mostrando es a la altura de la FOR en Benavides. Esto es Panamericana, altura Benavides. Fíjate cómo todos los autos rápidamente tuvieron que irse por colectora. Es un corte de Esmata, por lo menos eso es lo que llegan a divisar los automovilistas, pero esto acaba de ocurrir. Corte en medio de la Panamericana. Estamos a minutos de las 4 de la tarde, comienza la hora de la vuelta a casa y esto tiene que ver con la decisión de la Corte y por lo menos lo que esbozan esas pancartas con esta vigilia y la espera de qué va a decidir la Corte. Ya se empiezan a afectar los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Sigue complicándose la calle. Esto es lo que empezamos a ver más allá del servicio. Se suman a la transmisión Ignacio Ortelli, Lucía Salina. Hola, chicos. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. Un lujo estar con ustedes en esta jornada que, en principio, se anuncia como histórica, ¿no? Podríamos decir que estamos viviendo un día que, si se confirma lo que venimos anticipando desde ayer, sería un día clave. Quería empezar preguntándole a Nacho cómo está viendo esto de la calle, porque sabemos, y ahora lo vamos a ver, que Esmata está convocando a cortes en la Panamericana, en distintos lugares. Hay un clima que empieza a enrarecerse. Nacho, ¿vos pensás que un eventual fallo condenatorio hoy podría generar incidentes en la calle? Probablemente el gobierno se está preparando para eso. Rolo, te sumo un dato de recién, de hace un ratito nomás. El gobierno dudaba incluso de que saliera hoy el fallo de la Corte, esto hasta que empezaron a trascender otras versiones, pero decían, eso sí, si empiezan a cortar calles, si empiezan a hacer manifestaciones, vamos a avanzar con el protocolo antipiquetes, vamos a llevar la policía a la calle. Por eso, sumando a lo que vos decías, me parece que se viene un escenario de confrontación, porque esto que estamos viendo de la Panamericana cortada... Esto no lo vemos hace mucho tiempo, exacto, Nacho. Y el gobierno no lo va a tolerar. Esto me parece que en cuanto Bullrich, me parece que se debe estar enterando en estos minutos, va a mandar a desalojar. A ver, te doy una información más. Acceso a este también empieza con cortes. Esto evidentemente es una decisión orquestada. Acá esto no es espontáneo, hay una decisión de cortar los accesos. Digo, cortar los accesos es básicamente la tarjeta rota para la activación del protocolo antipiquete. El protocolo podría mirar para otro lado, quizás en una esquina, en la sede del PJ, si se quiere, en la casa donde Cristina va a pasar la noche, pero no en la Panamericana. Uno podría imaginar que el gobierno ante esto, en otro contexto, es bueno, no vayan a la confrontación, dejen que tomen la calle. Bueno, el gobierno no lo va a dejar. El gobierno está dispuesto a que haya conflicto y a que haya escenas de violencia con tal de seguir aplicando el protocolo antipiquete. Pero esto lo toma de sorpresa, porque hasta este momento no había preparado dispositivos de emergencia para eminentes cortes. Además, la policía de ciudad, por ejemplo, solamente había preparado en el sector donde está el PJ, donde se están reuniendo todos los militantes. Después ya no habían hecho otros, no habían preparado otros dispositivos. Esto es sorpresivo absolutamente. Es sorpresivo. Nos enteramos y lo pudimos decir antes que nadie porque tenemos una persona conocida en medio de esa situación. Sin duda. Pero esto es absolutamente sorpresivo. Lo informaste antes que nadie, pero en línea con lo que planteaba Nacho Ortelli, hay un comunicado de Esmata que dice, en defensa de la democracia, frente a las crecientes presiones de sectores del poder político, mediático y económico, otra vez mediático, Nacho, y ante la posibilidad de que la Corte Suprema emite un fallo con intenciones de proscribir y encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, nos declaramos en estado de alerta y movilización. Esto es lo que se está planteando desde la calle. Me parece que enrarece un poco, Lucía, lo que debería ser un día donde se conoce simplemente una decisión judicial, pero que es otro el clima. Sí, exactamente, porque siempre es importante resaltar ante esa narrativa de la política de la proscripción que un fallo judicial no proscribe, solo atribuye responsabilidades penales. La Corte Suprema no condena. Cristina Kirchner está condenada desde el 6 de diciembre del 2022, confirmada por la Cámara de Casación desde noviembre del año pasado. La Corte es la última instancia de revisión y lo que dice es si se veló por el debido proceso a lo largo de todo el juicio, si se llegó correctamente a esa sentencia, pero no condena, no se pronuncia sobre el fondo. Por eso tiene la opción de rechazar esas quejas
sin fundamentar o brindar argumentaciones sobre Lucía, por qué los refuta. Hoy podríamos tener un fallo de 2 páginas, donde diga, se rechazan los recursos en queja y la firma de los ministros, y se acabó. Sí, Eso podría ocurrir, digo. Como también te digo que ante la envergadura del caso, también cabe la posibilidad de que se refuten las quejas sin abrirlas, fundamentando por qué los ministros de la Corte consideran que no hay lugar con esos reclamos. Digo, con lo cual hay que esperar. Ya hay al menos 2 votos emitidos, el del presidente de la Corte, Horacio Rosati, el del vicepresidente, Carlos Rosa. ¿No están los tres? ¿No están los tres todavía? ¿O Yo no tengo confirmado que está el tercero del juez Ricardo Lorenzetti, pero puede estar emitido también. Todo esto va a un área de la Corte que se llama Secretaría Penal, que compagina lo que después vamos a ver publicado como el fallo. Claro, pero no va a haber un acto y una reunión, digo, se va a conocer al momento, van a dar a conocer el fallo sin una reunión, sin un cónclave, sin obviamente una manifestación pública. Bueno, al principio el comunicado oficial decía que el presidente de la Corte, Horacio Rosati, convocaba a una reunión a las 4 de la tarde con un único tema que era decidir. Esta era la palabra del comunicado sobre el caso Vialidad. Hace un rato, cuando ya se conoció que esos votos fueron emitidos, lo que se resolvió es que ya no era necesaria esa reunión porque los votos se realizan de forma electrónica. ¿Cuál es tu lectura, Nacho, de que haya un fallo de esta naturaleza? Si es que se confirma, estamos siempre sobre supuestos, ¿sí? Pero digo, si sale el fallo, ¿cuál es tu lectura de que haya un fallo de esta naturaleza en un año electoral? Porque la Corte venía cuidándose de esta superposición, de quedar pegado con una resolución que afecte de alguna manera el proceso electivo. En principio para mí es una gran sorpresa habla de un enorme coraje de los 3 jueces, más allá de cómo están hoy el vínculo entre ellos, si están peleados, si están más cerca, más lejos, que se hayan involucrado y dejando de lado esa teoría de, bueno, no me meto en año electoral porque la política debe resolver los temas de la política. Me parece que habla de un enorme coraje y que van a quedar estos 3 jueces probablemente en la historia de haber no solamente tomado esa decisión de condenar a Cristina, sino también de haber elegido, como decías, el año y a poco tiempo de que Cristina pudiera ser candidata, porque durante mucho tiempo en la Argentina nos acostumbramos a la impunidad de los políticos. Bueno, tal vez sea un primer paso para que se reconcilie la justicia, no digo la Corte solamente, sino la justicia con la gente, ¿no? Nacho, en torno a esto, a ver, y te quiero preguntar porque yo lo decía al principio del programa y me parece que en este tipo de noticias es imposible escaparle a la grieta. De acuerdo a tu pensamiento político, vas a ver un libro u otro libro sobre todo lo que está pasando, vas a hablar de proscripción o vas a hablar de, bueno, hay una condena que pasó por todas las instancias y fue ratificada. ¿Fue el huevo o la gallina? Cristina Fernández, sabiendo que la Corte iba a fallar, se presenta en un cargo menor que no está siquiera a la altura de su trayectoria política, solo por habilitar luego el discurso de la proscripción, o al revés, ella se candidatea y a partir de esto la Corte decide. Bueno, yo ahí te voy a dar la información que yo tengo desde la política. Lucía sabe más del ámbito judicial. Yo desde la política tenía la información de que Cristina estaba anticipándose, teniendo la presunción de que la Corte se había decidido a fallar en su contra. Entonces se adelanta, esa entrevista en otro canal de televisión, es Cristina quien la pide, obviamente a quien no le interesa hacerle una nota a Cristina, Seguro. por supuesto, no es contra el colega. Aunque lo que ella siempre diciendo. elige los lugares donde le van a dar la tribuna, ¿no? No es Sin contra el cuestionarlo. colega, pero es Cristina quien la pide y va y dice efectivamente y anticipa su candidatura teniendo en cuenta que ya tenía ese dato. Acá me dicen que el voto de Lorenzetti también está. Sí, Fabián Rubino nos decía eso. A esta hora era el que nos faltaba. A esta hora ya están los 3 votos de los jueces de la Corte, hay que ver si son coincidentes. Sí, Fabián Rubino nos lo anticipó hace unos minutos, pero obviamente es complicada. Y Lu, ¿vos tenés también información sobre esto, si fue el huevo o la gallina? ¿Coincidís con lo que Nacho dice? Me parece ahí que hay 2 discusiones centrales. Una, que la Corte Suprema de Justicia falla cuando debe fallar. Y después las decisiones que en el plano electoral se tomen corren por cuenta de la dirigencia política, ¿no? Lo que sucede es que por mucho tiempo vimos cómo el calendario judicial se supeditaba al electoral o viceversa,
Cuando esto no sucede, empiezan este tipo de críticas, sobre todo por parte de la política, donde la narrativa, Claro. insisto, que se busca instalar es la proscripción o algo mucho más grave, la democracia está en riesgo, cuando en realidad los tres Que lo poderes escuchamos del mucho, Estado lamentablemente, hoy. están funcionando, Lo decía ¿no? Juliana Di Tulio lo Sí, dijo sí, lo escuchamos hace rato mucho. este tema. Ahora, Lu, recién decía Nacho, hay que ver si los 3 votos son coincidentes. Sí. Sabemos que la Corte está en una situación excepcional, o sea, tiene 3 miembros, cuando debería tener al menos 5. ¿Qué pasaría si hay 2 votos en un sentido y un tercero en un sentido diferente? Bueno, ahí lo que va a ocurrir es que se va a tener que convocar a 2 conjueces para constituir la Corte de 5 y llegar a un voto mayoritario. Se necesitan 3 votos, digamos, Sí, en un sentido. exacto, 2-1 en una Corte de 3 miembros no está considerado el voto mayoritario. Recuerden que pasó con la ruta del dinero acá, no había unanimidad entre el criterio de los 3 jueces, entonces se convocó a 2 conjueces para conformar los 5 miembros de la Corte y ahí hubo un voto mayoritario, tampoco salió por unanimidad la O confirmación. sea que de la condena. jornada de hoy no está resuelta, No. Bueno, por más de que todo indique algo. puedo Sí, dar obvio, un... Nacho, dale. Bueno, me dicen que está la decisión. Está la decisión, es 3-0, 3-0, no se estira más esto. En breve sale el fallo. Están los 3 votos, los 3 firmaron igual y ya estarían por empezar con el proceso para comunicarlo. La Corte ya tomó una decisión en bloque. En bloque esta es la información. O sea, tenemos una resolución que va a determinar el futuro inmediato de Cristina Fernández de Kirchner. Vos lo que estás diciendo, Nacho, es no va a haber 2-1, no va a haber una convocatoria con jueces para que desempaten de alguna manera 2 posturas encontradas, sino a esta hora, faltando 11 minutos 16 segundos para las 16, ya el fallo está cerrado. 3-0. Está firmado 3-0. Desestimado el recurso planteado por Cristina Fernández de Kirchner. O sea, eso sería Condenada. una confirmación de una condena. Esto es lo que estás anticipando, Sí. Nacho, que se oficializaría en 10 minutos y monedas una confirmación de condena a Cristina. Recuerden, de un fallo que es a 6 años de cárcel, que son de cumplimiento efectivo, con lo cual, si este es el escenario, 10 minutos 43 segundos también nos falta para saber la cuenta regresiva hacia habrá una detención, habrá una prisión Te domiciliaria. sumo, ahora seguimos analizando esto, por supuesto es el tema de la tarde, sumo cortes en autopista Buenos Aires-La Plata. Ya acabo de enviar videos a producción para que podamos también informarles sobre todo a los que están volviendo a sus casas. Ahí, sí. Acceso este, Panamericana y autopista Buenos Aires-La Plata. Camino del Buen Aire también se está sumando en estos momentos también, ¿eh? Ahí, Con esto. Dale, Lu. pensando un poco en un futuro inmediato, cuando se conozca la decisión de los jueces de la Corte, si es que efectivamente queda firme esa sentencia condenatoria, todo vuelve a Comodoro Pi y ahí la decisión de cómo se ejecuta la condena, siempre y cuando sea este el lineamiento bajo el cual se resolvió, va a estar en manos del juez Jorge Gorini, es el presidente del Tribunal Oral Federal 2, que fue el que realizó el juicio del caso Vialidad y es el que se convierte en el juez de ejecución de la pena. Él debe notificar a todos los condenados, que son 9 en total, absuelto Julio Devido, este es un dato que no hay que olvidarlo a esta hora, Sin duda. y deberá citarlos a Comodoro Pi para que se comience a hacer efectiva la detención. Lu, No todos van a ser citados el mismo día y a la misma hora. Bien, cortamos un segundo porque hay información urgente. Sí, y te vamos a mostrar las imágenes. Atención, si estás a punto de tomar autopista Buenos Aires-La Plata, también está cortada. Empiezan a manifestarse y a darse estos cortes. Miren la magnitud. Sí, no pueden Tránsito pasar. totalmente detenido. Como decíamos hace instantes, esta es una decisión absolutamente orquestada. Ocurre en Panamericana, en Acceso Oeste, y ahora le sumamos autopista Buenos Aires-La Plata. Mientras pasa un auto, no resiste ninguna BTV sin ningún tipo de patente. Ahí Ahí hay está. gomas quemadas, ya Sole, ¿eh? Digo, las gomas que veíamos que estaban cargando los manifestantes de Mata, evidentemente iban a terminar en Mirá un corte el con caos
Sí. Mirá, Rolo, esto acaba de ocurrir hace menos de 10 minutos. Mirá el caos vehicular que ya está generando. Y todavía no se conoce el fallo, Sole. Todo esto se organizó ayer en el Consejo Nacional del Justicialismo. Bernal, ahí para ubicarnos. Salida Bernal. A ver, tampoco lo que no vemos es ningún efectivo policial, ni provincial, ni de las fuerzas de seguridad federal. Lo que informaron también la policía de la ciudad es que todo lo que tiene que ver con la seguridad de la expresidenta está a cargo de las fuerzas federales. Van al ministerio, van a estar bastante ocupados durante esta jornada por lo que estamos viendo. Está claro, pero la autopista Buenos Aires-La Plata sí es jurisdicción federal. Digo, ahí, si alguien quiere cortar con esta interrupción del tránsito, tendría que ser el gobierno nacional con fuerzas federales. Insistimos, hay cortes en la autopista Buenos Aires-La Plata, en la autopista Panamericana, ahí lo están viendo. En la altura de la Ford, en Benavides. Y en el acceso oeste, Javi, vos decías, el kilómetro 36. Kilómetro 36. Camino del Buen Aire también se suma. Camino del Buen Aire también. Atención, Es decir, están haciendo un corte selectivo en distintos lugares. Hoy había una marcha piquetera, también convocada. A ver, urgente, Javier Mozo, contanos dónde estás. Está ingresando sobre la calle Mateu el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ahí está saludando con su mano derecha. Se lo ve ahí hablando con el chofer del auto, al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Estaban tratando de abrir las vallas que hay aquí justo en la esquina, que imposibilitan el acceso del tránsito, solamente el tránsito para con algunos vehículos. Ahí está Kicillof ingresando en el vehículo, este vehículo de color azul, se lo puede ver al gobernador de la provincia. Ahí se abre el vallado sobre la esquina, pasa el primer auto con la presencia del gobernador Axel Kicillof, seguido muy de cerca de otro auto de color gris que no podemos apreciar en el interior quién hay, seguramente alguien de la seguridad. Ahí está llegando el gobernador, como decíamos, Axel Kicillof, que viene también a hacer acto de presencia, que viene también a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner en esta situación, en este momento tan complicado para ella. Acaba de ingresar al vallado, al interior, y es vitoreado por un montón de gente, de seguidores. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, se cierra el vallado, ahí grita, canta la militancia, seguramente ingresará al garage o lo hará caminando, no sabemos si en auto, pero acaba de llegar, faltando muy pocos minutos para las 4 de la tarde, 5 minutos para las 4 de la tarde, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que viene directamente desde la ciudad capital de la provincia, desde la ciudad de La Plata. Bueno, estas son las imágenes que ocurren a tan solo 6 minutos de la hora estipulada. 5 minutos, 10 segundos, como ves en pantalla. Obviamente es una tarde que va tomando temperatura, la incertidumbre por la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero la posibilidad concreta de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa. Eso es lo que está ocurriendo. Fíjate cómo va subiendo la temperatura también de los manifestantes en el lugar. Me interesa mucho, Nacho, tu mirada sobre la presencia de Kicillof. Digo, en algún momento hubo una tensión entre Cristina y el gobernador bonaerense, y hoy la justicia estaría logrando lo que la política no estaba facilitando. Sí, básicamente va a transmitir el apoyo. Entiendo que no tiene margen Kicillof para desmarcarse en este sentido. De hecho, ayer no iba a ir al PJ y termina yendo a último momento, iba a mandar a su tropa, termina yendo en apoyo a Cristina casi a regañadientes. Me parece que después del discurso de ayer de Cristina tampoco le quedaba demasiado margen para no ir hoy, y más con esta novedad de último momento que tiene que ver con que aparentemente los tres, al menos yo lo tengo confirmado, los tres jueces de la Corte rechazan la queja de Cristina, algunos por falta de fundamentación, otros por apelando al artículo 280, pero me parece que está todo dado para que el peronismo a partir de ahora vaya detrás de Cristina, aunque Cristina no pueda ser candidata. Esto es, si Kicillof tenía alguna expectativa de renovación, con esto se terminó. Muy interesante cómo va a incidir esto en el aspecto político, en la realidad argentina, en las elecciones
y en la calle. Digo, son todos escenarios que tenemos que ir mirando porque, por supuesto, un fallo como el que está anticipando Ignacio Ortelli, que termine con una condena firme, llevaría a una Cristina presa e inhabilitada para presentarse en las próximas elecciones. Aunque, por supuesto, Lucía, esto podría ser recurrido, podría ser discutido. Yo creo que ese escenario, digo, lo están pensando en el entorno de Cristina, de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de buscar la forma de que haya Cristina candidata. De todos modos, en nuestro sistema, la palabra final es la de la Corte Suprema de Justicia. Con lo cual es la que, en caso de rechazar las quejas y que eso inmediatamente deje firme la sentencia condenatoria, es la que le pone punto final al caso que todos conocimos como Vialidad, y empiezan a jugar dos actores principales: el juez de ejecución de la pena, también el fiscal Diego Luciani, porque si hay un eventual pedido de arresto domiciliario se le pedirá su opinión al respecto. Un trámite que lo que me dicen es que se hará en un plazo acotado, entendiendo las circunstancias. Sí, por no decir urgente, ¿no, Lu? Digo, sí, si hay un trámite de prisión domiciliaria, se va a intentar completar rápido. Uno imagina porque la escena de Cristina con las esposas yendo a la sede de la Policía Federal, ahí en Palermo, en Cavi y Figueroa Alcorta, es difícil de imaginar y dura de enfrentar, ¿verdad? Probablemente se la cuide y esa escena no la veamos. Sí, es muy factible. Es muy factible. Esposada, decís, por sí, eso, claro. es muy factible y harán lo posible porque no ocurra. ¿Cuándo para saber, pronto es cuándo? ¿Cuándo se va a saber si Cristina va a ir a un lugar en caso de que la Corte obviamente tenga esta sentencia o va a tener una prisión domiciliaria? ¿Cuándo se define eso? Bueno, en caso de conocerse durante esta tarde el criterio de la Corte, insisto, y si es que se confirma la condena, regresa Comodoro Pi, que esto puede empezar a escribirse mañana mismo, que el juez Jorge Gorini mañana determine cuándo va a citar a los 9 imputados en esta causa. En realidad no a los 9, sino a aquellos que tienen la pena que corresponde al arresto, ¿no? Claro. Que es aquellas penas que superen los 3 años y que sean de cumplimiento efectivo. Insisto, es muy factible que no sean todos citados en el mismo día, a la misma hora, sino que se vaya haciendo de forma escalonada. Hay un tema que en Comodoro Pi se tiene en cuenta y es que muchas de estas personas no están en Capital Federal, sino en el interior del país. Lázaro Báez, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, y otros exfuncionarios de Vialidad Provincial radicados en Santa Cruz, con lo cual a eso se les puede dar un plazo de 3 a 5 días.